Assalamu alaikum o que Dios guarde su camino. Así es como se dice. Hoy tocaremos un tema distinto. Hoy no hablaremos de algo aquí en México. Hoy tocaremos un tema especial. Pero estoy muy lejos de Afganistán. Pero no tengo todos los datos que yo quisiera para poder compartir todo lo que me gustaría compartir de lo que está sucediendo en Afganistán. Y tampoco tengo toda la información. Así que solamente me resumiré a hacer un video sobre ciertas posturas que he escuchado de algunos TikTokers y de algunos YouTubers. Tomen en cuenta, o tomemos en cuenta, que es otra religión, es otro tipo de cultura y es otro tipo de personas. Son otro tipo de principios y otro tipo de valores. Así como somos muy capaces de adaptarnos a lo que son los japoneses, los musulmanes son muy aparte. Bien, algo que jamás va a faltar en una casa musulmana es un plato para que tú comas, siempre que seas invitado. Algo que jamás faltará en una casa musulmana es un cobijo para que tú te quedes. Es una tradición del Islam. Entonces, el dar asilo, el propio término de asilo, es un término hecho a partir de un vocablo árabe. Entonces, cuando hay asilo político, tiene que ver con esa parte y con ser coherentes con lo que nosotros pedimos cuando vamos a Estados Unidos porque nos queremos ir a trabajar o porque no aguantamos la situación en el país, como muchos salieron huyendo después de la guerra del narco que hizo Calderón. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas partes. Para que se entienda de mejor manera, efectivamente, los talibanes eran personas que se llamaban a sí mismos estudiantes y o estudiosos. Esa es la traducción literal. Un talibán es un estudioso o un estudiante del Corán y de las reglas que ellos creen que de ahí dimanan. ¿Por qué digo que ellos creen? Porque depende de cada persona, es la propia interpretación que se da del Corán. Así como existen distintas interpretaciones de la Biblia y de las Sagradas Escrituras que nosotros conocemos. Entonces, estar de acuerdo o no es algo muy importante, porque a final de cuentas a ellos vino el gobierno americano y los abandonó, así como fue con los norvietnamitas y también los abandonó. Entonces, en esta circunstancia y situación, algo que no puedes hacer es intentar llegar como una fuerza beligerante a otro lado y tratar de hacer que la gente te respete y o te tema. Y después solamente te vas y dejas un desorden en donde estabas. Bien. Entonces, y abusando de este tiempo, hacerse una idea de lo que pasa en Afganistán no es algo que te pueda resumir alguien en 3 minutos. No es algo que se puede hacer en un video de TikTok en 30 segundos. Es algo muy complejo y complicado. Algo que te recomendaría en todo caso es que leas el Corán, pero léelo como lo lees tú y después trata de interpretarlo a toda esa circunstancia sociológica y a toda esa circunstancia que le recae a esas personas. Recuerda, el mexicano, dentro de toda Latinoamérica, el mexicano es distinto. Y dentro de todo el aparato, dentro de toda la demografía de los musulmanes, los afganos son distintos. Entonces no podemos actuar como mexicanos queriéndonos poner en lo que hubieran hecho los afganos, porque no podemos pedirle a un afgano que actúe como un argentino. Entonces, en esta misma circunstancia, si en algún momento te interesa conocer más de Afganistán y te interesa conocer más de esa circunstancia que se va a prestar, porque van a venir muchos refugiados a México, ¿qué puedes hacer? Da asilo. Acepta a las personas con sus diferencias. Acepta a las personas con sus peculiaridades. Habrá cosas que no entiendas, pero es mejor preguntar antes de hacerse perjuicios o antes de hacerse prejuicios. ¿Por qué? Son distintos. Somos distintos como mexicanos, ellos son distintos como musulmanes. Entonces, aquí siempre en México algo que hemos aprendido es ser siempre respetuoso de las personas. Eso pasó cuando vinieron argentinos, cuando el abuelo llegó huyendo de España,
cuando hubo gente huyendo de Chile, cuando hubo gente huyendo de tantos lados. Entonces, lejos de pelearnos o lejos de pelear con ellos, hay que asumir que somos parte, todo mundo, de un tercer mundo o de economías que van saliendo adelante. Entonces, recomendación, cuando tengas dudas sobre qué pasa en Afganistán, textéalo, busca en Google, busca mucha información. No te hagas una idea a partir de lo que escuchas. No todos son o no todos somos monstruos, hablando de quienes somos distintos. Y toma en cuenta que cada cabeza es un mundo, y si a veces entre las familias no nos podemos poner de acuerdo, cuando somos entes globales, es un poquitito más complicado.